El aire de la noche de verano vibra con la energía del Festival del Sol. Guirnaldas de luces de colores se extienden entre los árboles, iluminando los rostros sonrientes de una multitud compacta. El sonido es una cacofonía alegre, risas, conversaciones y sobre todo la música que emana del escenario principal. En el centro de este universo sonoro está Javier Ríos, 24, un joven de cabello oscuro y mirada intensa. Con su guitarra en mano, no solo toca, sino que parece canalizar el alma de la ciudad en cada acorde. Su voz, una mezcla de melancolía y esperanza, canta versos sobre sueños y las sombras que se esconden bajo el progreso. El narrador nos dice que aquella era su noche, el clímax de una vida que parecía infinita. Nadie en la multitud, ni siquiera Javier, sabía que el final de su canción sería también el final de todo, un silencio abrupto que duraría décadas. Al terminar la última canción, la plaza estalla en aplausos y silbidos. Javier sonríe, una sonrisa genuina y un poco cansada, y agradece al público con un gesto. Baja del escenario y es inmediatamente engullido por la multitud, recibiendo abrazos y palmadas en la espalda. El narrador revela que, por debajo de la euforia, una semilla de inquietud ya brotaba en su pecho. Divisa a Arturo Morales, el carismático dueño del bar El Mirador y organizador del festival, que lo observa desde lejos con una sonrisa que no llega a los ojos. Javier saluda brevemente y continúa su camino, desapareciendo entre las luces y las sombras del festival. Fue la última vez que alguien lo vio. La normalidad de aquella escena, un músico celebrando su éxito, se convertiría, con el tiempo, en una imagen fantasmagórica y torturadora, el último cuadro de una vida interrumpida. El silencio es el nuevo habitante de El Mirador. El polvo danza en los haces de luz que penetran por tablas clavadas en las ventanas. El aire pesado carga el olor a cerveza derramada y sueños olvidados. Las sillas están volteadas sobre las mesas y telarañas cubren las botellas en el bar como mortajas de cristal. En este mausoleo de memorias, Marco, 28, un contratista joven y optimista, supervisa el inicio de la demolición. El narrador explica que Marco, un hijo de la ciudad que regresó después de años fuera, no veía ruinas sino potencial. Soñaba con transformar aquel lugar decadente en un gastropub moderno, un nuevo corazón para el centro histórico. Era demasiado joven para sentir el peso de la historia de aquel lugar, para saber que no solo estaba demoliendo paredes, sino excavando una tumba de secretos. El sonido rítmico de un mazo resuena por el salón vacío. Uno de los obreros de Marco trabaja en una pared en la antigua oficina del fondo, una habitación pequeña y claustrofóbica. De repente el sonido cambia. El golpe sordo del mazo es reemplazado por un toc hueco y extraño. El obrero se detiene, intrigado. Marco se acerca, la curiosidad superando la prisa del cronograma. Pasa la mano por la pared, sintiendo una diferencia en la textura del revoque. Pide una palanca y con cuidado comienza a forzar una fisura. El polvo cae en cascada mientras un trozo de la pared cede, revelando no ladrillos, sino una pequeña cavidad oscura y olvidada. El narrador nos cuenta que algunos lugares no guardan solo ecos, sino evidencias, y el mirador estaba a punto de entregar su fantasma mejor guardado. Dentro del agujero, anidado entre el yeso y la madera antigua, hay un objeto oscuro. Marco, usando guantes de trabajo, mete la mano y saca una cartera de cuero, gastada en los bordes, pero sorprendentemente bien conservada por la oscuridad y la falta de aire. El silencio en la oficina parece profundizarse mientras la sostiene en la palma de su mano. Es un artefacto de otro tiempo. La abre con cuidado, el cuero crujiendo en protesta. Dentro, encuentra una licencia de conducir amarillenta por el tiempo. La foto descolorida muestra el rostro sonriente de Javier Ríos. Y doblada en uno de los compartimentos, una servilleta de bar. Al desdoblarla, Marco ve una secuencia de números escrita a toda prisa, y debajo de ella, una única y enigmática palabra, León. El narrador explica que Marco no entendió lo que tenía en sus manos, pero lo sintió. Sintió el peso de un mensaje que había viajado 27 años en la oscuridad para finalmente encontrar la luz. El descubrimiento
reverbera por la pequeña ciudad como una onda expansiva. La comisaría local, acostumbrada a delitos menores, se encuentra ante un fantasma. La cartera de Javier Ríos. El nombre despierta memorias dormidas e incomodidad. La teoría oficial, la de que el joven músico, un espíritu libre, simplemente se había marchado para vivir una nueva vida, siempre fue una píldora amarga, pero que la ciudad se tragó para poder seguir adelante. El narrador detalla cómo esta narrativa conveniente permitió que la comunidad cicatrizara, aunque de forma imperfecta. La cartera, sin embargo, era la prueba de que la herida nunca se había cerrado de verdad. No, era la pertenencia de alguien que huyó. Era el último vestigio de alguien que fue detenido, silenciado y escondido. Con la noticia extendiéndose, la presión se vuelve insostenible. La nota en la servilleta transforma el caso de una persona desaparecida en una potencial escena del crimen. La secuencia de números y el nombre León son las llaves de una puerta que ha estado cerrada por casi 3 décadas. El comisario, un hombre a punto de jubilarse que era solo un novato en 1990, no tiene otra opción. Ante la evidencia y el clamor silencioso que comienza a apoderarse de la ciudad, anuncia la reapertura oficial del caso de la desaparición de Javier Ríos. El narrador concluye que, con el sonido de un martillo rompiendo una pared, un misterio que la ciudad entera se esforzó por enterrar, no solo fue redescubierto, sino resucitado, hambriento de una verdad que se pudría lentamente en el corazón de la comunidad. Para no perderte ningún detalle de esta investigación, suscríbete al canal y comenta desde qué ciudad estás viendo. A cientos de kilómetros de distancia, en la cacofonía de una redacción en la capital, Leo Ríos, 45, se movía como un fantasma en su propio mundo. El cinismo era su armadura, forjada a lo largo de años investigando la podredumbre de la sociedad. Sus colegas lo veían como un periodista implacable, un sabueso que nunca soltaba la presa, pero no conocían la herida original que lo impulsaba. El narrador revela que cada caso que resolvía, cada verdad que desenterraba, era solo un eco débil de su verdadera búsqueda, encontrar la respuesta al silencio que se tragó a su hermano, Javier. Se había convertido en un experto en encontrar los secretos de los demás, porque su propio secreto, el dolor de una pérdida no resuelta, lo consumía por dentro, manteniéndolo perpetuamente al margen de la vida, un espectador escéptico de la felicidad ajena. El timbre estridente de su teléfono fijo corta su concentración. Al otro lado de la línea, la voz vacilante de un policía de su ciudad natal pronuncia las palabras que Leo esperó y temió por 27 años. Hemos encontrado la cartera de Javier Ríos. El mundo alrededor de Leo se disuelve. El ruido de la redacción se transforma en un zumbido distante. El narrador se sumerge en su mente, describiendo el colapso de un dique emocional construido a lo largo de décadas. La incredulidad inicial es rápidamente ahogada por una ola violenta de dolor, rabia y una emoción que apenas recordaba sentir: esperanza. Pues, la armadura de cinismo se hace añicos, exponiendo al chico de 18 años que se quedó atrás, congelado en el tiempo, esperando al hermano mayor que nunca más volvió a casa de aquel festival. Durante casi 3 décadas, Leo cargó con un peso invisible. El narrador nos cuenta sobre el peso de las miradas de lástima, de las conversaciones susurradas y, lo peor de todo, de la resignación de su propia familia. Sus padres, rotos por el dolor, eligieron creer en la historia de la fuga, pues la alternativa era insoportable. Veían la insistencia de Leo como una negativa a aceptar la pérdida, una obsesión que lo alejaba de ellos. Se convirtió en un paria en su propio dolor, el único que se negaba a dejar descansar al fantasma de Javier. Esta llamada no era solo sobre una cartera, era la validación de cada noche en vela, de cada pista falsa seguida, de cada discusión con sus padres. Era la prueba de que no estaba loco. Entonces, el policía menciona el detalle final: una servilleta con una secuencia de números y un nombre: León. El aire vuelve a los pulmones de Leo con la fuerza de un puñetazo. León no era un nombre cualquiera. Era el apodo que Javier le había dado en la infancia, un secreto entre hermanos, un símbolo de su complicidad.
El narrador explica la profundidad de este momento. Javier, en sus últimos momentos de lucidez, no estaba dejando una pista para la policía, sino un mensaje directo para él. Era una llamada a través del tiempo, un testamento de confianza, la última jugada desesperada de un joven inteligente que sabía que su vida estaba en peligro. La esperanza, antes una chispa frágil, ahora se convertía en una llama incandescente. Sin decir una palabra a su editor, Leo se levanta, toma las llaves del coche y sale de la redacción. El viaje de regreso a casa es un viaje a través de un túnel del tiempo. Los paisajes urbanos de la capital dan paso a las carreteras rurales y a las colinas familiares de su juventud. Cada kilómetro recorrido es un paso hacia su propio pasado, una confrontación con los recuerdos que intentó enterrar bajo el trabajo. El narrador describe la mezcla de pavor y determinación en su rostro. No solo estaba volviendo para investigar un caso, estaba volviendo para reclamar la historia de su hermano y quizás encontrar una parte de sí mismo que se había perdido aquella noche de 1990. Su llegada a la ciudad es silenciosa y observadora. El lugar parece más pequeño, las calles más estrechas, los colores más desvaídos. Ve los rostros de vecinos y conocidos que ahora parecen extraños. Ellos son los que eligieron la comodidad del olvido, mientras que él se aferró a la agonía del recuerdo. El narrador enfatiza el aislamiento de Leo en ese momento. Ya no es el hijo de la ciudad, sino un forastero, un agente del pasado que ha venido a perturbar la frágil paz construida sobre una mentira. Sabe que no encontrará aliados fácilmente. Su búsqueda de justicia no será una cruzada comunitaria, sino una guerra solitaria contra el silencio, cómplice que permitió que el asesino de su hermano viviera libremente entre ellos. En la comisaría, el olor a café viejo y papeleo parece no haber cambiado en 27 años. El comisario le entrega una bolsa de evidencias. Dentro, la cartera. Leo la sostiene con una reverencia temblorosa. El cuero gastado parece guardar aún el calor de la mano de Javier. Saca la servilleta, la tinta del bolígrafo ahora de un marrón descolorido. El narrador describe la conexión sensorial de Leo con aquellos objetos. Eran reliquias sagradas, los últimos fragmentos de la existencia de su hermano. No ve solo una pista, sino el testamento final de Javier, una petición de ayuda que finalmente había sido escuchada. Cada fibra de su ser de periodista de investigación, afilada por años de experiencia, se concentra en aquella pequeña hoja de papel. Los números en la servilleta no son aleatorios. Leo lo siente en sus huesos. El narrador nos lleva a sus recuerdos, a tardes de infancia pasadas, inventando códigos y cifras secretas con Javier. Eran juegos para pasar el tiempo, pero ahora se da cuenta, eran un entrenamiento. La secuencia numérica corresponde al patrón de una combinación de casillero. Un escalofrío recorre su espalda cuando recuerda la vieja estación de autobuses, un lugar que frecuentaban, lleno de casilleros de metal donde guardaban sus pertenencias. Javier no solo estaba dejando un mensaje, estaba señalando un lugar específico, un escondite que solo ellos dos podían conocer. La inteligencia de su hermano, incluso ante la muerte, lo asombra y lo inspira. Una nueva urgencia se apodera de Leo. Descubre que la antigua estación de autobuses, ahora un edificio abandonado y condenado, está programada para ser demolida en cuestión de días. La verdad estaba encerrada allí, a punto de ser convertida en escombros. Utiliza toda su credibilidad como periodista y la fuerza de su apellido para presionar al escéptico comisario. No pide, exige acceso al lugar. El narrador describe la lucha de Leo contra la burocracia y la inercia de una fuerza policial que preferiría que aquel caso permaneciera cerrado. Cada minuto perdido es un insulto a la memoria de Javier, y la paciencia de Leo, agotada por 27 años de espera, simplemente ya no existe. La estación de autobuses es un esqueleto de hormigón y óxido. El aire huele a moho, y el silencio solo es roto por el goteo del agua y el sonido de sus propios pasos. Con una linterna, recorre los pasillos oscuros, iluminando los números descoloridos de los casilleros. El narrador construye la tensión del momento, la búsqueda frenética en medio de la decadencia. Finalmente, encuentra el número correspondiente,
Sus manos tiemblan mientras gira el dial de la cerradura, introduciendo la combinación que recitó en su mente 1000 veces en el camino hasta allí. Se oye un clic metálico, fuerte y definitivo en el silencio sepulcral. La puerta atascada cede con un chirrido. La puerta al pasado estaba abierta. Dentro del casillero, cubierto por una fina capa de polvo, hay un único objeto, un diario de tapa dura, simple y sin adornos. Leo lo toma como si fuera el objeto más frágil del mundo. Reconoce la caligrafía en la primera página de inmediato, propiedad de Javier Ríos. El narrador describe la ola de emoción que lo golpea. Ya no era una teoría, ya no era una obsesión. Allí estaba la prueba física, la voz de su hermano preservada en tinta, esperando ser leída. Sentado en el suelo sucio de la estación de autobuses abandonada, con el haz de la linterna como su única luz, Leo comienza a leer, y las palabras de Javier empiezan a llenar el vacío de 27 años de silencio. Las primeras páginas son una mezcla de letras de canciones, poemas y reflexiones sobre la vida. Pero a medida que avanza, el tono cambia. La poesía da paso a la paranoia y al miedo. Javier describe reuniones secretas en la oficina del fondo del bar El Mirador, conversaciones apagadas sobre sobres y acuerdos. Y entonces un nombre aparece, una y otra vez, como una nota disonante en una melodía. Arturo Morales. El narrador nos informa del shock que recorre a Leo. Arturo no era un extraño, era el mentor de Javier, el pilar de la comunidad, el hombre que organizó una vigilia en su honor. Las anotaciones de Javier lo acusan directamente de usar el festival para limpiar el dinero sucio de la ciudad, transformando el arte en una fachada para el crimen. El despacho del alcalde Arturo Morales es lo opuesto a la decadente estación de 1900 autobuses. Es un santuario de poder y respetabilidad. Muebles de caoba pulida, paredes adornadas con premios y fotos del alcalde con figuras importantes, y una gran ventana con vista a la plaza central, la misma plaza donde Javier tocó por última vez. El narrador destaca el contraste flagrante. Mientras la verdad de Javier se pudría en un casillero de metal, la mentira de Arturo florecía en un ambiente de lujo y aclamación pública. Leo entra en el despacho sintiendo el peso de esa ironía, sosteniendo la copia de las páginas del diario como si fuera un arma. Arturo Morales, ahora con 60 y tantos años, el actual alcalde, se levanta para recibirlo con una sonrisa ensayada y un abrazo paternal. Es la imagen de la benevolencia, con el cabello canoso impecablemente peinado y un traje caro. Expresa su más profunda simpatía por la reapertura de esta vieja herida, hablando de Javier con una falsa nostalgia, llamándolo un talento brillante que perdimos demasiado pronto. El narrador nos muestra que la actuación de Arturo es magistral. Proyecta compasión y autoridad, el benefactor de la ciudad compartiendo el dolor de uno de sus ciudadanos. Su fachada es una fortaleza, construida con años de mentiras y aclamación pública. La conversación comienza con las formalidades del duelo, pero Leo rápidamente corta el teatro. Se sienta, coloca las copias del diario sobre la mesa de caoba y las desliza en dirección a Arturo. Javier escribía sobre reuniones en tu antigua oficina, dice. Leo su voz calmada pero cargada de una intensidad cortante. Te mencionó a ti, Arturo. Habló sobre usar el festival para lavar dinero. El narrador se enfoca en los ojos de Leo, que no parpadean, fijos en el alcalde, buscando la primera grieta en la máscara. La atmósfera en el suntuoso despacho se vuelve súbitamente fría y enrarecida, cargada con la tensión de una acusación que había flotado en el aire durante 27 años. Arturo lee las páginas, su expresión pasando de una curiosidad fingida a una preocupación paternal. Mueve la cabeza lentamente, un suspiro de tristeza en sus labios. Leo, muchacho, comienza, su voz suave y condescendiente. Javier era un poeta, un artista. Su mente era un torbellino de creatividad y a veces de oscuridad. Veía metáforas en todo. Empuja los papeles de vuelta. Esto no es un relato fáctico, es la angustia de un alma torturada. Ofrece su total cooperación con la policía, prometiendo ayudar de todas las maneras posibles a traer paz a tu familia. Sus palabras son perfectas, cada una de ellas diseñada para desarmar, desacreditar y cerrar el asunto.
Mientras Arturo habla, el narrador omnisciente nos da acceso a la verdad detrás de la actuación. Vemos lo que Leo no puede ver, el minúsculo espasmo en el rabillo del ojo de Arturo cuando lee su propio nombre. La manera en que sus dedos, ocultos bajo la mesa, tamborilean un ritmo frenético y ansioso contra su pierna. El sudor casi imperceptible que se forma en su frente. El narrador revela que, detrás de la fachada calmada del alcalde, hay un pánico creciente. La resurrección de ese diario es una pesadilla que pensó haber enterrado para siempre. La falsedad de su compasión es un arma, y la empuña con la habilidad de un maestro manipulador. Leo se levanta para irse. No consiguió la confesión que, en una parte ingenua de sí mismo, quizás esperaba, pero consiguió algo más importante: la confirmación. La negación de Arturo fue demasiado pulida, su actuación excesivamente perfecta. En Tanz, narrador describe lo que Leo siente, una certeza fría y cortante que se instala en su estómago. La mirada de Arturo no era la de un hombre inocente y confundido, sino la de un animal acorralado evaluando una amenaza. Al salir del despacho y volver a la luz del sol, Leo sabe que la batalla no se librará en salas de interrogatorio, sino contra el propio sistema que Arturo construyó para protegerse. Las líneas de batalla han sido oficialmente trazadas. El primer muro que Leo encuentra es el de la autoridad oficial. Lleva las copias del diario de Javier al comisario, esperando que las acusaciones directas contra el alcalde desencadenen una investigación seria. En cambio, es recibido con un escepticismo cortés y una burocracia infranqueable. El comisario, un hombre que debe su carrera a la estabilidad que Arturo Morales trajo a la ciudad, hojea las páginas con aire de hastío. Argumenta que las anotaciones son circunstanciales, las divagaciones de un joven artista, y no constituyen prueba de un crimen. El narrador nos dice que no era falta de inteligencia, sino un exceso de prudencia, una negativa deliberada a remover el avispero que gobernaba la ciudad. La frustración de Leo se intensifica cuando solicita los archivos originales de la investigación de 1990. Después de días de excusas y aplazamientos, la respuesta oficial llega. Los archivos se han perdido. Un desafortunado fallo de almacenamiento durante una reforma en la comisaría años antes, alegan. Leo sabe que es una mentira. Los archivos no se pierden, se hacen desaparecer. El narrador revela la verdad. El jefe de policía de la época, un cómplice de Arturo, se aseguró de que cada trozo de papel que pudiera incriminarlos fuera purgado del sistema. Un acto de limpieza que garantizó casi 3 décadas de silencio e impunidad. Aquel acto inicial de obstrucción era la piedra angular sobre la que se había construido el poder de Arturo. Recurriendo a su única arma restante, el periodismo, Leo intenta filtrar la historia a la prensa local. Se pone en contacto con un antiguo colega que dirige el pequeño periódico de la ciudad, esperando que la presión pública obligue a la policía a actuar. La reacción es de pavor. Su colega se niega a publicar cualquier cosa que siquiera mencione el nombre de Arturo Morales. «No lo entiendes, Leo», susurra por teléfono. «Arturo no es solo el alcalde, es el dueño de esta ciudad. Nuestros anunciantes, los empleos, todo pasa por él. El miedo es una enfermedad en la ciudad, y Arturo es su vector». El narrador explica que el control de Arturo no se ejercía con violencia abierta, sino con una sutil red de dependencia económica y favores. Arturo, sintiendo la amenaza, contraataca con una maestría cruel. No confronta a Leo directamente, sino que inicia una campaña de difamación sutil y eficaz. En entrevistas y apariciones públicas, habla con tristeza sobre el dolor de la familia Ríos y cómo el traumatizado Leo está, comprensiblemente, buscando chivos expiatorios. Pinta a Leo como un periodista sensacionalista de la capital, tratando de usar una tragedia familiar para manchar la reputación de un hombre honorable y ganar notoriedad. El narrador muestra cómo las palabras de Arturo, pronunciadas con una gravedad paternal, envenenan la opinión pública, transformando la búsqueda de justicia de Leo en una venganza personal y desequilibrada. La ciudad, que un día amó a Javier, ahora mira a su hermano con desconfianza. Aislado y desacreditado, Leo
se da cuenta de que necesita encontrar testigos, personas que estuvieron allí en 1990 y que puedan corroborar las alegaciones del diario. Su primera parada es la casa de un antiguo camarero de El Mirador, un hombre llamado Carlos. La esposa de Carlos abre la puerta, con ojos que cargan un luto antiguo. Le informa a Leo que su marido murió hace 15 años en un accidente de coche en una carretera desierta. Un conductor ebrio que nunca fue encontrado. El narrador nos cuenta que no fue un accidente. Carlos, atormentado por la culpa, había comenzado a hablar sobre aquella noche con las personas equivocadas, y la red de Arturo lo silenció de forma permanente y brutal. La determinación de Leo, sin embargo, está forjada en años de pérdidas. Encuentra el nombre de otra empleada del bar, una camarera llamada Sofía. La localiza en una pequeña casa en la periferia de la ciudad. Sofía, ahora una señora de 60 años, se pone pálida al ver a Leo en su puerta. Sus ojos se llenan de un pavor que el tiempo no ha podido borrar. Él menciona el nombre de Javier, y ella comienza a temblar, negándose a dejarlo entrar. «Por favor, váyase», implora, su voz un susurro frágil. «Tengo hijos, nietos, no sé nada, no vi nada». Cierra la puerta en su cara, dejando a Leo afuera, confrontado por el poder duradero del miedo. El narrador se sumerge en la mente de Sofía por un instante, revelando la imagen que la ha atormentado durante 27 años. Ella, escondida en la cocina, viendo a Arturo y al jefe de 1970, policía arrastrar el cuerpo inerte de Javier a la oficina del fondo. No vio el asesinato, pero vio el resultado, y la mirada fría que Arturo le lanzó aquella noche fue una sentencia de silencio que ella cumplió fielmente. Su miedo no es irracional, es la reacción lógica de quien fue testigo del verdadero poder que gobierna la ciudad y sabe de lo que es capaz para protegerse. El mayor dolor para Leo proviene de su propia familia. Visita a sus padres, esperando que el descubrimiento del diario los convenza. En cambio, encuentra resignación y súplica. Su madre, con los ojos llorosos, le pide que se detenga. «Deja a tu hermano descansar en paz, hijo», llora. «Arturo Morales nos ayudó tanto después. Financió la beca de estudios en nombre de Javier. Estás destruyendo el único buen recuerdo que nos queda». Habían aceptado la narrativa de Arturo, la caridad del asesino, porque la verdad era un abismo demasiado oscuro para enfrentarlo. Leo se ve completamente solo, un soldado en una guerra que nadie más cree que deba librarse. Es en este punto de desesperación que Leo casi se rinde. Sentado en su barata habitación de hotel, rodeado de copias de documentos inútiles y callejones sin salida, se siente aplastado por el peso de su misión. El narrador explora su agotamiento, la sensación de luchar contra un fantasma omnipotente. Mira la foto de Javier que lleva en su cartera, la sonrisa joven e idealista de su hermano. Y entonces recuerda la palabra en la servilleta, León. No era solo un apodo, era una petición, un acto de fe. Javier confió en él. Rendirse sería la traición final, sería dejar que Arturo ganara no solo en 1990, sino para siempre. La determinación se reaviva, ya no como una llama de esperanza, sino como una brasa de pura y fría obstinación. Leo cambia de táctica. Si no puede probar el crimen principal, va a desentrañar la red que lo rodea. Decide investigar el accidente de Carlos, el camarero. Pasa días en archivos de periódicos de ciudades vecinas y bibliotecas, rebuscando en los informes policiales de aquel año. Encuentra el informe original del accidente. La mayoría de los detalles son vagos, pero una pequeña nota llama su atención. El nombre del policía que respondió a la llamada era Ramírez, el mismo hombre que era el jefe de policía de su ciudad en 1990 y que debería haber estado a kilómetros de distancia de su jurisdicción aquella noche. Una pequeña grieta aparece en el muro de mentiras. Esta pequeña inconsistencia lo lleva a una investigación financiera. Usando sus habilidades de periodista de investigación, consigue acceso a registros públicos de empresas. Descubre una serie de corporaciones fantasma, todas vinculadas a Arturo Morales, que recibieron contratos del ayuntamiento a lo largo de los años. Y enterrado en los registros de una de esas empresas, encuentra pagos regulares realizados a una cuenta a nombre de la esposa de Ramírez.
El dinero comenzó a fluir un mes después de la desaparición de Javier. La corrupción no era una sospecha. Estaba allí en blanco y negro. El silencio del jefe de policía tenía un precio, y Arturo lo había estado pagando durante décadas. La investigación sobre Ramírez lo lleva a otro caso archivado. Un joven músico, unos años antes de Javier, también apadrinado por Arturo, que desapareció misteriosamente. La historia oficial fue que se había involucrado con drogas y había huido de deudas, pero su familia nunca lo creyó. Leo los busca. Encuentra a la madre del muchacho, una mujer amargada y desconfiada que perdió la fe en la justicia hace mucho tiempo. Al principio, se niega a hablar, temiendo que Leo sea solo otro buitre revolviendo su dolor. Pero él no insiste, simplemente la escucha, compartiendo su propia historia de pérdida y frustración. Viendo la sinceridad en sus ojos, la mujer cede. Le cuenta a Leo que su hijo también se había vuelto desconfiado de Arturo, hablando de negocios sucios en el festival. La semana que desapareció, le dijo a su madre que tenía pruebas y que iba a confrontar a Arturo. Nunca más fue visto. Ella le entrega a Leo una caja de zapatos con las pertenencias de su hijo. Dentro, entre letras de canciones y fotos, hay un pequeño cuaderno. En una de las páginas, una anotación: Arturo y Ramírez son dueños de todo, hasta de la policía. La red de secretos era más antigua y más profunda de lo que Leo imaginaba. Javier no fue la primera víctima, fue solo la que cometió el error de dejar un rastro. Con la prueba de la corrupción y el testimonio de una segunda familia, Leo siente que el suelo bajo los pies de Arturo está comenzando a temblar. Ahora entiende que no solo está cazando a un asesino, está desmantelando un sistema de poder construido sobre miedo, dinero sucio y, lo más importante, el silencio de sus víctimas. La desaparición de Javier no fue un acto pasional o un crimen impulsivo, fue una ejecución calculada, una medida de control de daños para proteger un imperio criminal que se disfrazaba de filantropía y progreso cívico. El narrador explica que la verdadera naturaleza del mal raramente es un monstruo obvio. A menudo usa la máscara de un benefactor. Frustrado con las pistas que, aunque incriminatorias, todavía son circunstanciales para probar un asesinato de 27 años, Leo vuelve al punto de partida, el diario de Javier. Lo lee una y otra vez, noche tras noche, buscando algo que pudiera haber pasado por alto. Se concentra no en lo que se dice, sino en cómo se dice. Javier era un poeta, y su lenguaje estaba lleno de metáforas. Creía que su hermano León sería el único en descifrarlas. El narrador nos guía por la mente de Leo, mientras disecciona cada frase, cada elección de palabra, sumergiéndose en la psique de su hermano en sus últimos días. Entonces, una frase que había leído docenas de veces de repente salta de la página con un nuevo significado. Javier escribió: «Si algo me pasa, enterré nuestra cápsula del tiempo donde nuestro reino comenzó, bajo la mirada del viejo centinela». El viejo centinela, la cápsula del tiempo. Eran términos de sus juegos de infancia. El narrador nos transporta a la memoria de Leo. Dos niños, él y Javier, jugando a ser caballeros en la plaza central de la ciudad. Su reino era la plaza, y el viejo centinela era el apodo que le daban al viejo y macizo roble que dominaba el centro de la plaza desde hacía más de un siglo. Un escalofrío recorre la espalda de Leo. No era poesía, era un mapa, una instrucción literal dejada para la única persona en el mundo que podría entenderla. Javier, sabiendo que estaba siendo vigilado y que el diario podría ser encontrado, creó una segunda capa de seguridad, una copia de seguridad de sus pruebas, escondida a la vista de todos, en el corazón de la ciudad y del poder de Arturo. La esperanza, que se había convertido en una brasa obstinada, explota de nuevo en una llama de certeza. Sabía lo que tenía que hacer. La evidencia definitiva no estaba en un archivo polvoriento o en la memoria de un testigo asustado. Estaba enterrada bajo tierra esperándolo. Esa noche, bajo el manto de la oscuridad, Leo va a la plaza central. La ciudad está dormida, y el único sonido es el susurro de las hojas en el viejo árbol. Lleva una pequeña pala de jardín y una linterna. El narrador construye la tensión de la escena. Cada sombra parece una amenaza.
cada faro de coche distante un potencial testigo. Se siente como un profanador de tumbas, pero sabe que, en realidad, está tratando de desenterrar un alma. Encuentra el lugar exacto de sus recuerdos, cerca de las raíces salientes del árbol, un lugar donde él y Javier enterraron soldaditos de juguete y otros tesoros. Comienza a cavar. La tierra está compacta y el trabajo es lento y silencioso. El sonido de la pala golpeando la tierra parece resonar en la noche quieta. La frustración comienza a instalarse. ¿Y si estaba equivocado? ¿Y si era solo la imaginación de un hermano desesperado imponiendo significado a palabras poéticas? Cava más profundo, el sudor corriendo por su frente mezclándose con la tierra. Y entonces lo oye. Un sonido metálico y sordo. Su pala ha golpeado algo duro. El corazón de Leo se dispara. Con las manos aparta la tierra, revelando el contorno de una pequeña caja de metal, oxidada y corroída por el tiempo. Con dificultad, saca la caja del agujero. La cerradura está deshecha por el óxido y consigue forzar la tapa para abrirla. El narrador describe el momento con una solemnidad casi religiosa. Dentro, envueltas en varias bolsas de plástico para protegerlas de la humedad, hay un puñado de cintas de casete, reliquias de una era analógica, ahora portadoras de una verdad atemporal. Leo las sostiene en sus manos, sintiendo el peso no solo del plástico y la cinta magnética, sino de 27 años de silencio. Sabía, con una certeza que trascendía la lógica, que allí estaba la voz de su hermano, lista para hablar por última vez. La esperanza se había transformado en un arma. De vuelta en 1970, su habitación de hotel encuentra un viejo reproductor de casetes que compró en una tienda de segunda mano. Con manos temblorosas, inserta la primera cinta. Presiona play. El sonido de siseo y estática llena la habitación, el sonido del tiempo mismo. Y entonces, a través del ruido, emerge una voz, joven, clara e inconfundible. La voz de Javier. Leo cierra los ojos y las lágrimas que ha contenido durante casi 3 décadas finalmente comienzan a caer. No eran lágrimas de tristeza, sino de un reencuentro doloroso y triunfante. Javier estaba allí, en la habitación con él. La grabación es de baja calidad, aparentemente hecha con una grabadora de bolsillo. Es la voz de Javier, hablando como si estuviera probando el aparato. Suena nervioso, pero decidido. Dice la fecha, la noche de su desaparición, y entonces la grabación captura el sonido de una puerta abriéndose y una segunda voz, más vieja y llena de una autoridad jovial, la voz de Arturo Morales. Javier, muchacho, pensé que ya te habías ido a celebrar. El estómago de Leo se contrae. Ya no estaba leyendo un diario o interpretando una metáfora. Estaba allí, en la habitación, un testigo auditivo del principio del fin. La conversación comienza amigable, pero la tensión escala rápidamente. La voz de Javier, antes nerviosa, gana fuerza. Confronta a Arturo. Sé lo que estás haciendo, Arturo. El dinero, el festival es solo una lavandería. La negación de Arturo es suave al principio, paternalista. La misma táctica que usó con Leo en su despacho. Pero Javier insiste, citando nombres, fechas, cantidades. La máscara de Arturo comienza a caer, su voz se vuelve más dura, más fría. Eres un chico tonto, Javier, jugando con cosas que no entiendes. Y entonces, el momento crucial, el sonido de la puerta abriéndose de nuevo. Una tercera voz, grave y autoritaria, que Leo reconoce inmediatamente de los viejos archivos de noticias. El jefe de policía Ramírez. ¿Tenemos un problema, Arturo? La voz de Javier vacila por primera. ¿Se ves? El sonido de una comprensión aterradora en su respiración. No estaba confrontando solo a un empresario corrupto. Había caído en una trampa. Estaba acorralado con los 2 hombres más poderosos de la ciudad. La grabación revela que su desaparición no fue un accidente o una pelea que salió mal. Fue una conspiración, una ejecución planeada. La cinta continúa, capturando el sonido de una lucha, un golpe sordo y luego silencio. Un silencio pesado y definitivo, seguido solo por las voces jadeantes de Arturo y Ramírez discutiendo qué hacer con el cuerpo. Leo detiene la cinta, su cuerpo temblando de rabia y dolor.
tenía en sus manos la prueba irrefutable, la confesión no dicha, capturada en cinta magnética, el arma que finalmente derribaría el imperio de Arturo Morales. El narrador concluye que, en ese momento, Leo dejó de ser solo un hermano en busca de venganza. Se convirtió en el ejecutor del testamento de Javier, el portador de la verdad y la tormenta de justicia que estaba a punto de desatarse sobre la ciudad. El Festival del Sol, en su encarnación moderna, es un espectáculo de éxito corporativo. El escenario principal, una estructura permanente e imponente, está bañado en luces LED que cambian de color. Pantallas gigantes transmiten el evento a miles de personas que abarrotan la plaza. El narrador nos cuenta que Arturo Morales transformó el festival en un monumento a sí mismo, un símbolo reluciente del progreso que supuestamente trajo a la ciudad. Cada luz, cada pancarta de patrocinador, cada sonrisa en la multitud es parte de una elaborada farsa, una celebración construida sobre los huesos de un joven músico. La ironía es brutal. El escenario donde Javier fue silenciado se convirtió en el pedestal de la gloria de su asesino, un recordatorio anual e inconsciente de la victoria del mal. Moviéndose a través de la multitud festiva, Leo Ríos es una isla de propósito sombrío en un mar de alegría ignorante. No oye la música, oye el siseo de la cinta de casete en su bolsillo. No ve las luces, ve la oscuridad de la oficina de El Mirador. El narrador se sumerge en su mente, revelando una calma gélida que se ha instalado sobre el torbellino de emociones. El miedo todavía está ahí, un nudo apretado en su estómago, pero es eclipsado por una resolución absoluta, forjada en 27 años de dolor y frustración. Ya no es solo el hermano de Javier, es su eco, su voz, su instrumento final de justicia. Cada paso hacia el escenario es un paso fuera de su propia tumba, de luto. En el centro de atención, el alcalde Arturo Morales está en su elemento. Se baña en los aplausos, su sonrisa transmitida a toda la plaza por las pantallas gigantes. Habla con una elocuencia ensayada sobre la comunidad, sobre honrar el pasado mientras se construye el futuro. Con una hipocresía que hiela la sangre, llega a mencionar a jóvenes talentos que perdimos demasiado pronto, como el inolvidable Javier Ríos, cuya memoria, según él, inspira el festival hasta el día de hoy. El narrador señala la maestría de su actuación. No solo esconde su crimen, lo usa, transformando la memoria de su víctima en un adorno para su propia reputación, el acto final de profanación. Es en este momento de autoglorificación que la narrativa de Arturo es abruptamente interrumpida. Usando sus credenciales de prensa para pasar una barrera de seguridad, Leo sube los escalones laterales del escenario. Un guardia de seguridad intenta detenerlo, pero Leo se mueve con una velocidad impulsada por la adrenalina, alcanzando un micrófono secundario en el podio. El director de escena gesticula frenéticamente, pero es demasiado tarde. El rostro sorprendido de Leo aparece junto al de Arturo en las pantallas gigantes. Un murmullo de confusión recorre a la multitud. La sonrisa del alcalde se congela, sus ojos entrecerrándose al reconocer al hombre que amenaza con desenterrar a sus demonios. El espectáculo ha sido interrumpido. Pido disculpas por interrumpir. La voz de Leo, firme y clara, resuena por la plaza, silenciando la música ambiente. El alcalde habla de honrar el pasado, y estoy aquí para hacer exactamente eso. Se gira, encarando a Arturo directamente, el micrófono en una mano. Hace 27 años, la voz de un joven fue silenciada en esta misma ciudad, en la noche de clausura de este mismo festival. Su nombre era Javier Ríos, mi hermano. El narrador describe el cambio en la atmósfera. La confusión de la multitud se transforma en una atención intensa e incómoda. No saben lo que está sucediendo, pero sienten que están a punto de presenciar algo que cambiará la ciudad para siempre. Leo entonces levanta un pequeño reproductor de casetes portátil, un objeto anacrónico en aquel escenario de alta tecnología. Con la otra mano, sostiene el micrófono contra el altavoz del aparato, presiona play. El sonido de siseo y estática llena el sistema de sonido de la plaza, un ruido fantasmagórico venido de otra era. Por un momento, no pasa nada.
Arturo parece relajarse, una sonrisa de escarnio formándose en sus labios, pero entonces, a través del ruido, emerge una voz, joven, nerviosa, pero inconfundible. «Sé lo que estás haciendo, Arturo». Es la voz de Javier, viajando casi 3 décadas para atormentar a su asesino en su momento de mayor triunfo. La plaza queda en un silencio absoluto e impactante. El sonido de aquella voz, una leyenda local, un fantasma querido, resonando desde los altavoces, es un evento sobrenatural. El narrador describe el impacto. Para los mayores, es un golpe de nostalgia y dolor. Para los más jóvenes, es la materialización de un mito. La conversación grabada continúa, la voz de Javier confrontando, la voz de Arturo negando, y luego la llegada del jefe de policía Ramírez. El diálogo entero, la trampa cerrándose, el sonido de la lucha, el golpe sordo y, finalmente, el silencio mortal, es transmitido a miles de testigos. La plaza se ha convertido en una gigantesca sala de tribunal. La máscara de Arturo Morales se desintegra en tiempo real. Su ruina televisada en las pantallas gigantes. El rostro bronceado pierde el color, reemplazado por una palidez cerosa. El pánico brilla en sus ojos mientras balbucea negaciones incoherentes, llamando a la grabación un fraude cruel, un montaje. Hace señales desesperadamente a la seguridad, a sus asesores, pero todos están paralizados, mirando las pantallas como si vieran una aparición. El narrador explica que el poder de Arturo siempre dependió de su fachada pública. Al exponerlo ante la ciudad entera, Leo no solo lo acusó, destruyó la fuente misma de su poder. Leo apaga la cinta. La quietud que sigue es más pesada que cualquier sonido. Se acerca a Arturo, su voz ahora baja, pero cargando una intensidad mortal que el micrófono amplifica. ¿Quieres hablar de fraudes, Arturo? Hablemos de la caja de metal que Javier enterró bajo el viejo árbol. Hablemos de las anotaciones detalladas que hizo, cosas que solo tú y Ramírez podrían saber. Ya no está acusando, está pronunciando una sentencia. Cada palabra es un clavo en el ataúd de la mentira de Arturo, eliminando cualquier posibilidad de negación plausible. El depredador, durante toda su vida, finalmente se ha convertido en la presa. Es demasiado para la mente arrogante de Arturo. La humillación pública, la pérdida de control, la voz de su víctima resonando en sus oídos. Algo dentro de él se rompe. La negación se transforma en una furia volcánica. «¡Cállate la boca!», grita en el micrófono, su voz distorsionada por la rabia y el acople. «Tú no sabes nada». El benefactor de la ciudad desaparece, reemplazado por un tirano rabioso, y entonces las palabras que sellarán su destino brotan de su boca. «Sí, sí, yo lo maté, el chico tonto, iba a arruinarlo todo». La confesión estalla por la plaza, una onda expansiva, sónica y emocional. La multitud jadea como un solo organismo. El horror es palpable, pero Arturo, ahora perdido en su propia rabia narcisista, no se detiene. Necesita justificar, necesita sentirse poderoso, incluso en su caída. Era un ingenuo, escupe las palabras. Creía que el mundo funcionaba con poemas y canciones. Yo construí esta ciudad, yo os di trabajo. Era un sacrificio necesario. Un chico tonto que no entendía cómo funciona realmente el mundo, que no entendía que para construir algo grande, a veces es necesario ensuciarse las manos. Su confesión no es un acto de remordimiento, sino un manifiesto de su filosofía cruel y distorsionada. Entonces, con una sonrisa de escarnio cruel, asesta el golpe final, el acto de arrogancia que lo definirá para siempre. Señala el suelo del escenario. ¿Queréis rendirle homenajes? ¿Queréis a vuestro precioso héroe? Ha estado aquí desde el principio, debajo de vuestros pies. Se ríe, un sonido maníaco que resuena por la plaza aterrorizada. Lo enterramos en el hormigón de este mismo escenario. Durante 27 años habéis bailado sobre su tumba. La revelación es tan monstruosa, tan profana, que la multitud retrocede, mirando el escenario como si estuviera maldito. La celebración se ha transformado en una vigilia en la escena de un crimen. El silencio que sigue a su risa es profundo y sepulcral. Las luces de colores del festival ahora parecen burlarse de la macabra escena.
La fachada de la ciudad civilizada ha sido arrancada, exponiendo la bárbara fundación sobre la que fue construida. El narrador describe el momento como un punto de inflexión en el alma de la comunidad. Nadie que oyó aquellas palabras volvería a mirar la plaza, el festival o la historia de su ciudad de la misma manera. La verdad en toda su brutalidad finalmente ha sido revelada. Y entonces, como si fueran convocados por la propia confesión, surgen figuras con uniformes oscuros, moviéndose con una eficiencia silenciosa por los bordes de la multitud conmocionada. No son los policías locales, cuyos rostros son familiares. Son policías estatales, previamente alertados por Leo, que esperaban en las afueras de la ciudad la señal. El narrador explica que Leo sabía que no podía confiar en la fuerza policial controlada por Arturo. Había eludido todo el sistema corrupto, llevando la evidencia directamente a una autoridad superior, asegurando que no habría escapatoria. Dos oficiales suben al escenario. Arturo los ve, y la furia en su rostro finalmente da paso al miedo vacío de la derrota. No lucha. Toda su energía se ha desvanecido en la confesión. El chasquido de las esposas en sus muñecas es el único sonido en la plaza, un sonido nítido y definitivo que pone fin a un reinado de 27 años de mentiras, mientras el exalcalde, ahora solo un criminal expuesto, es conducido lejos. La multitud lo observa pasar en un silencio aturdido y acusador. El hombre al que adoraban era un monstruo, y ellos fueron sus cómplices ignorantes. Mientras Arturo es escoltado, otros policías se mueven discretamente por la zona VIP, que ahora se asemeja a un nido de conspiradores expuestos. Se acercan a un hombre mayor, de pelo blanco, que intentaba escabullirse. El jefe de policía retirado, Ramírez, es esposado sin alboroto. Otros socios comerciales, cuyos nombres estaban en los documentos que Leo descubrió, también son abordados. La red de corrupción, tan cuidadosamente tejida a lo largo de décadas, está siendo deshecha hilo por hilo a la vista de todos. En el escenario, Leo permanece inmóvil, el viejo reproductor de casetes aún en su mano. Observa la implosión del imperio de Arturo. El ruido de la multitud comienza a regresar, ya no como celebración, sino como un murmullo colectivo de horror, rabia y una profunda tristeza. El narrador se enfoca en Leo, describiendo la sensación que lo invade. No es alegría, no es triunfo, es un alivio profundo y doloroso, como la liberación de una presión que ha llevado en su pecho durante toda su vida adulta. La misión que lo consumió finalmente ha terminado. La verdad de Javier ha sido dicha, y la justicia, tardía pero implacable, finalmente ha comenzado su curso. ¿Te ha sorprendido este giro en la historia? Deja tu me gusta para apoyar la búsqueda de justicia y comenta qué te está pareciendo la historia hasta ahora. El juicio de Arturo Morales no fue solo el juicio de un hombre, sino el de una era entera de la ciudad. El tribunal estaba perpetuamente abarrotado, cada asiento ocupado por ciudadanos cuyas vidas habían sido tocadas por la influencia del exalcalde. La fiscalía, armada con la confesión pública, la grabación en casete y las pruebas de corrupción desenterradas por Leo, construyó un caso inquebrantable. El narrador nos cuenta que la defensa intentó alegar coacción e inestabilidad mental, pintando a Arturo como un hombre que cedió bajo la presión de una campaña de acoso, pero la frialdad de sus palabras grabadas en aquella cinta y la brutalidad de su crimen resonaron más fuerte que cualquier argumento legal. El momento más impactante del juicio fue el testimonio de Leo. En el estrado de los testigos, no habló como un periodista o un investigador, sino como un hermano. Narró la historia de su infancia con Javier, su pasión por la música, su idealismo y la sombra de preocupación que cayó sobre él en sus últimos días. Le contó al tribunal sobre el apodo León, sobre la cápsula del tiempo, secretos de infancia que se convirtieron en las llaves para desentrañar un asesinato. Su voz nunca vaciló, pero sus ojos transmitían 27 años de dolor contenido. El narrador describe cómo el testimonio de Leo transformó a Javier de una víctima anónima en una presencia viva en la sala, un joven cuyo potencial fue robado no solo a su familia, sino a toda la comunidad.
La declaración final de la sentencia fue un momento de catarsis colectiva. Cuando el juez sentenció a Arturo Morales y al exjefe de policía Ramírez a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional, un suspiro de alivio recorrió el tribunal. La justicia, clara y severa, finalmente prevaleció. La larga sombra de impunidad que se cernía sobre la ciudad comenzó a disiparse. Anus, narrador, enfatiza que la sentencia fue más que un castigo. Fue una reafirmación de que ninguna cantidad de poder, dinero o influencia puede, al final, sofocar completamente la verdad. La justicia puede ser lenta, puede tropezar y puede ser desviada, pero su búsqueda es una fuerza persistente de la naturaleza humana. Tras la condena, los restos de Javier Ríos fueron exhumados de la base de hormigón del escenario en la plaza central. La operación fue solemne, realizada bajo la mirada silenciosa de cientos de habitantes de la ciudad. Ver la verdad de la confesión de Arturo, confirmada de forma tan literal y macabra, fue un shock final y necesario para la comunidad. El narrador describe la escena no como un evento morboso, sino como una liberación. El espíritu de Javier, atrapado durante casi 3 décadas en aquel lugar de falsa celebración, estaba finalmente siendo liberado para descansar en paz, y la ciudad, confrontada con la evidencia física de su secreto más oscuro, podía finalmente comenzar a sanar sus heridas. El funeral de Javier se celebró en una tarde soleada de otoño. La ciudad entera se detuvo. Las tiendas cerraron, las calles fueron bloqueadas. Una procesión silenciosa siguió el ataúd hasta el pequeño cementerio en la colina, el mismo lugar que Javier describía en sus poemas. El narrador se enfoca en la familia Ríos. Los padres de Leo, envejecidos por el dolor y ahora por el peso de la verdad, caminaban a su lado. En un momento de profunda reconciliación, su madre le tomó la mano y con lágrimas en los ojos, susurró una disculpa por haber dudado de él. El padre de Leo simplemente lo abrazó, un abrazo que comunicaba todo el arrepentimiento, orgullo y amor que las palabras no podían expresar. La familia, fragmentada por la tragedia, estaba finalmente unida en su duelo. Junto a la tumba abierta, Leo no dio un discurso. En su lugar, sacó una vieja guitarra de su estuche, la guitarra de Javier, que había guardado todos estos años, y tocó la última canción que su hermano había compuesto, cuyas letras estaban en el diario. La melodía, una mezcla de esperanza y melancolía, flotó sobre la multitud. Una despedida final y un testamento al arte que no pudo ser silenciado. La verdad, por brutal que fuera, había traído un profundo y doloroso sentimiento de paz. El narrador concluye que, al enterrar a Javier, no solo se estaban despidiendo de un hijo y un hermano, sino también enterrando la era de mentiras que había definido sus vidas durante tanto tiempo. 2. Años después, la ciudad era un lugar transformado. Los cambios no fueron solo políticos, con una nueva administración elegida en base a promesas de transparencia, sino también espirituales. La tragedia había catalizado una autoconciencia comunitaria, una determinación colectiva de no permitir nunca más que el silencio y el miedo gobernaran. El narrador nos muestra los cambios visuales y simbólicos que marcaron esta nueva era de honestidad y memoria. El Festival del Sol fue permanentemente renombrado. Ahora se conocía como el Festival de la Memoria Javier Ríos. El enfoque ya no estaba en patrocinios corporativos y autoglorificación, sino en celebrar el arte auténtico, la verdad y el coraje cívico. El escenario principal, reconstruido, ahora ostentaba una placa de bronce simple pero poderosa, con el nombre de Javier y la inscripción «La verdad siempre encuentra una voz». El festival se convirtió en un evento que miraba a su oscuro pasado para iluminar un futuro más brillante, honrando la memoria de Javier al promover los valores por los que vivió y murió. El antiguo bar El Mirador, que podría haberse convertido en un lugar de memoria sombría, fue transformado por Marco, el joven contratista, en algo positivo. Lo rebautizó como La Nota de León. El gastropop moderno y vibrante se convirtió en el nuevo corazón de la ciudad, un lugar de encuentro y comunidad. Dentro, una pared entera estaba dedicada a Javier,
con fotos, letras de sus canciones enmarcadas y la historia de su vida. Y en la esquina del salón había un pequeño escenario permanentemente abierto para nuevos artistas locales, garantizando que la música nunca más fuera usada como fachada, sino como una fuerza genuina de expresión y conexión. Leo Ríos no regresó a su vida en la capital. La búsqueda de la verdad de su hermano lo reconectó con sus raíces de una manera que nunca esperó. Encontró su propósito no en exponer la corrupción de extraños, sino en proteger a su propia comunidad. Con el dinero de una indemnización civil y donaciones, creó la Fundación Ríos para el Periodismo Independiente. La fundación financiaba y protegía a periodistas de investigación en pequeñas ciudades, garantizando que otras comunidades tuvieran perros guardianes para impedir que nuevas redes de secretos y corrupción se formaran en las sombras. Transformó su dolor personal en un escudo para los demás. La cámara nos muestra a Leo, ahora con 47 años, en una tarde tranquila. Está sentado en un banco en la plaza central observando a un joven músico tocar en el escenario que lleva el nombre de su hermano. Ya no parece un hombre desgastado y escéptico. Hay una paz en sus ojos, una ligereza en su postura. Ha cambiado su armadura de cinismo por la responsabilidad de la memoria. El narrador reflexiona que la historia de Javier y Leo se ha convertido en una leyenda local, una parábola moderna sobre el poder duradero del amor fraterno y la resiliencia del espíritu humano frente a la oscuridad. La escena final se concentra en la placa de bronce del escenario. El sol de la tarde se refleja en sus letras. La historia de Javier Ríos podría haber sido solo una tragedia. La nota a pie de página de un músico prometedor que desapareció demasiado pronto. Pero debido a la negativa de un hermano a olvidar, su legado no se convirtió en su muerte, sino en el coraje que su memoria inspiró. La música que creó fue silenciada durante 27 años, pero el eco de su verdad, amplificado por la determinación de Leo, acabó convirtiéndose en el himno de una ciudad renacida, un mensaje duradero de que, incluso desde los cimientos más oscuros, la esperanza y la justicia pueden, eventualmente, florecer. Para que más personas conozcan esta historia y honren la memoria de la víctima, comparte este video. Y para seguir viendo más casos resueltos, haz clic en el video que aparece ahora en tu pantalla. Gracias por haber visto esta historia.